Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, junto con mis compañeros Sara San Clemente, Juan Esteban Mulano y yo, Verónica Henao, les vamos a hablar un poco acerca de lo que son los sensores de la fibra óptica. Bueno, por acá tenemos un poco sobre el contenido que vamos a abordar el día de hoy, el cual son los principios físicos, las limitaciones, las investigaciones más recientes del tema y las aplicaciones en la actualidad. Bueno, pero vamos a empezar por algo muy importante y es entender qué son los sensores de la fibra óptica. Bueno, esos sensores transforman variables físicas en señales ópticas, aprovechando propiedades como lo son la reflexión interna total o efectos como lo pueden ser el efecto Bragg. Entre las ventajas claves que tienen los sensores de fibra óptica es que contienen inmunidad electromagnética y que contienen una alta sensibilidad junto con multiplexación. Bueno, pero vamos a entrar como en materia y vamos a hablar un poco sobre el principio físico. Pero, ¿cómo es que operan estos sensores? Bueno, estos sensores operan mediante la detección de los cambios en las propiedades de la luz que viaja a través de la fibra óptica. Esos cambios pueden ser inducidos por diferentes perturbaciones físicas, pues como lo pueden ser la temperatura, la presión, las deformaciones, entre otros. La estructura básica de una fibra óptica está constituida por un núcleo de vidrio, el cual está rodeado por un revestimiento que contiene un índice de refracción menor al núcleo, lo que permite la propagación de la luz mediante la reflexión interna total. Bueno, pero ¿cuáles son los tipos o en qué categorías podemos clasificar esos sensores? Bueno, podemos clasificarlos en dos sensores, en dos tipos, los cuales pueden ser los sensores intrínsecos, donde la fibra óptica actúa tanto como medio de transmisión como un elemento del sensor. Aquí las perturbaciones externas afectan directamente a las propiedades ópticas de la fibra, perdón. Y en los sensores extrínsecos, la fibra óptica solo transmite la luz hacia y desde un elemento sensor externo que modula la señal óptica en respuesta a las diferentes perturbaciones. Bueno, entonces, pues vamos a revisar cuáles son esos principios físicos a través de los cuales funcionan los sensores y como lo mencionamos anteriormente, uno de ellos es la reflexión interna total. Bueno, entonces, como podemos ver en nuestra imagen, contamos con una fibra óptica que consiste de un núcleo, como no lo muestran en la imagen, es un núcleo y de un revestimiento de bajo índice de refracción, como podemos verlo. Eh, el haz de luz viaja a través del núcleo, como se muestra en la figura, rebotando repetidamente en la pared del revestimiento. Eh, el haz de luz, habiendo pasado a través de de la fibra, perdón, sin ninguna pérdida en la cantidad de luz, se dispersa en un ángulo aproximado de 60 grados y se emite hacia el objeto. Entonces, acá, como podemos ver, tenemos la ecuación para la reflexión interna total, que tenemos es la ecuación del ángulo crítico, donde básicamente lo que eso nos indica es que la luz viaja en el núcleo, como lo mencionamos anteriormente, y que cuando choca con el revestimiento, que es como N2, digamos que N1 es el índice de refracción del núcleo, N2 es el revestimiento, que cuando choca con el N2, o sea, el revestimiento, eh, en un ángulo mayor al ángulo crítico, perdón. Y que esto lo que nos garantiza es que la luz no escape y que se pueda propagar eficientemente. Para que la luz no se escape debe incidir con un ángulo mayor al ángulo crítico y eso depende de los índices de refracción. Y bueno,
Básicamente, su relación con el sensor es que si la fibra óptica se dobla o se comprime, pues la luz escapa y por lo tanto van a haber ciertas pérdidas en en las microcurvaturas. Y pues esto lo podemos usar en sensores de presión y en detección de fisuras de estructuras. Y esto continuamos con bueno, el segundo principio físico es la modulación de longitud de onda, donde básicamente se basa en la reflexión selectiva de ciertas longitudes de onda cuando la luz pasa a través de una rejilla de Bragg, la cual está inscrita en la fibra, donde lambda sub b es la longitud de onda de Bragg, n sub e es el índice de refracción efectivo del núcleo, y lambda es el periodo de la rejilla. Entonces, el funcionamiento como tal dentro del sensor se basa en que cuando la fibra se deforma o cambia su temperatura, el periodo de la rejilla pues se estira o se comprime, lo que hace que la longitud de onda de Bragg pues tenga un desplazamiento y por tal que el índice de refracción del núcleo varíe por el efecto termoóptico. Bueno, este principio es muy importante y se puede utilizar en diferentes aplicaciones, como pueden ser el monitoreo de deformación en puentes o temperatura en reactores nucleares. Listo, entonces ahorita vamos a continuar con el siguiente principio. Bueno, ahora en la modulación de fase, en los sensores interferométricos, esto se da básicamente cuando una perturbación cambia la longitud óptica del trayecto de la luz, lo que genera un cambio en la fase de la onda luminosa. Bueno, tenemos la ecuación donde delta phi, que corresponde al cambio de fase, es igual a 2pi sobre la longitud de onda de la luz por el cambio en la longitud óptica, que es el producto de índice de refracción y longitud física. Básicamente, esto lo podemos aplicar en un interferómetro como el de Michelson y lo que hace es que nos permite detectar este cambio de fase al comparar con algún trayecto de referencia. Y finalmente, pues tenemos el principio físico de la modulación de la polarización. Su principio físico se basa en que la polarización de la luz puede cambiar cuando la fibra pues está sujeta a tensiones mecánicas o campos electromagnéticos que pueden ser algunas de las perturbaciones que se dan muchos en el medio físico y contamos con la ecuación que donde delta phi, perdón, es el retardo de fase entre dos estados ortogonales de polarización, 2pi por L, donde L es la longitud de la fibra óptica, y Nx menos Ny, donde Nx y Ny son los índices de refracción en direcciones ortogonales, es decir, puede ser en el eje rápido y en el eje lento, perdón. Y pues se dan en perturbaciones como pueden ser presión transversal, temperaturas o deformaciones mecánicas. Bueno, dado que estos sensores no son perfectos y tienen ciertas limitaciones, actualmente se lleva una serie de investigaciones en diferentes campos donde se busca incrementar la resistencia o la vida útil y mejorar su rango operativo, asimismo como disminuir sus costos. Entonces, estas ya les voy a hablar un poco sobre ellas. La primera es en cuanto a nuevos materiales y diseños para mayor sensibilidad o selectividad. Y es que una línea muy activa de investigación es la incorporación de nanomateriales y recubrimientos avanzados en las fibras. Por ejemplo, se están empleando nanopartículas metálicas, grafeno, nanotubos o incluso polímeros sensibles que se depositan en la punta o el núcleo de la fibra para así crear sensores más selectivos a ciertas sustancias químicas o biológicas. Estos recubrimientos nanoscópicos lo que permiten es amplificar la interacción luz-materia, que es en la que se basa este sistema de medición, vía fenómenos de resonancia plasmónica o fluorescencia, entre otros, logrando así sensores de fibra que sean más confiables y que logren detectar incluso concentraciones pequeñas y mejorar la relación señal-ruido. Asimismo, se está trabajando en desarrollar fibras con microestructuras como fibras de cristal fotónico que permiten guiar la luz de forma novedosas para incrementar la sensibilidad.
Por ejemplo, fibras con núcleos huecos o con arreglos especiales donde se le hacen orificios que maximizan la interacción entre los gases y los líquidos circundantes. Mm, Además, debido a que la instalación y en sí el sensado de estos sistemas tienden a ser un poco costosos, se está trabajando en la reducción de los costos y la miniaturización de la electrónica. Por un lado, se han logrado avances en interrogadores compactos que tengan el tamaño de un chip o un módulo que pueden leer las señales de los sensores de fibra, por ejemplo, de las longitudes de onda de redes de Brax, a un menor costo que las unidades comerciales clásicas. Un hito reciente fue desarrollar un interrogador de rejillas que emplea fotónica integrada y algoritmos de Machine Learning, con el cual se logró un monitoreo por fibra de alrededor de $25 por metro de fibra instrumentada, lo cual es muy bajo comparado con los precios habituales. Por otro lado, también en esta reducción de costos, pues están implementando o se están fabricando a grandes volúmenes ciertos sensores ópticos, por ejemplo, cadenas de estas redes de Brax impresas fabricadas en serie, lo que pues permite bajar el precio unitario de estos productos. En cuanto a la tercera investigación, y es que una de las limitaciones de estos sensores es que tienden a ser un poco frágiles, en especial los que están hechos de vidrio, por lo cual se están trabajando en fibras poliméricas que ofrecen mayor flexibilidad y que tienen mayor resistencia a impactos a comparación con los de vidrio, y pues están empleando en sensores que requieran estas curvaturas pronunciadas o que tengan contacto directo con personas, como los dispositivos médicos inteligentes o la ropa inteligente. En paralelo, se están desarrollando fibras especializadas que logran soportar hasta altas temperaturas, como fibra de zafiro monocristalino, que promete que se van a tener sensores capaces de funcionar en hornos industriales, en turbinas o reactores nucleares, lugares donde antes no era viable, debido a que pues, los típicos estándar que son de núcleo de sílice logran soportar temperaturas hasta los 100 a 150 grados centígrados. Un estudio actual logró mostrar una fibra de zafiro, que es esta que se ve en esta imagen, en la tercera imagen, que tiene un recubrimiento que sobrevive hasta más de 1500 grados centígrados, por lo cual pues lo hace perfecto para estas aplicaciones. También se están trabajando con recubrimientos metálicos, polímeros especiales que permitan aislar la fibra de humedad, químicos corrosivos y esfuerzos mecánicos, lo que va a incrementar su vida útil. Y pues para evitar problemas de pérdida se trabajan con técnicas de fuentes de luz adaptativas que van a compensar las variaciones en intensidad y que además trabajan con algoritmos de calibración continua, pues uno de los grandes problemas es que estos sistemas de medición es en realidad relativo respecto a una condición inicial, lo cual requerirían como una recalibración continua, por lo cual se están implementando algoritmos que realicen esa calibración automática y de manera continua. Y ya por último, se están investigando para integrar con las tecnologías y las actuales, ya que dado que los sensores de fibra óptica generan grandes volúmenes de datos, en especial cuando se distribuyen en muchos puntos, se están aplicando soluciones de software que permitan procesar y extraer esta información de manera más eficiente. La tendencia es incorporar estos sensores en entornos de Internet de las Cosas, donde las lecturas se puedan transmitir en tiempo real de la nube o a sistemas de control y se puedan realizar análisis remotos. También se están trabajando con técnicas de aprendizaje automático que se utilizan para filtrar y reducir el ruido y reconocer patrones en las señales ópticas. Por ejemplo, se están implementando algoritmos de deep learning que pueden diferenciar la señal de un evento relevante, como pues del fondo en sí ruidoso que hay en un cable, incluso de grandes longitudes de fibra óptica, y así compensar automáticamente la interferencia de temperatura separándola de la deformación que se quiere medir. Incluso se han aplicado redes neuronales para una multiparametrización, es decir, para que se puedan hacer mediciones de varias magnitudes a partir de un solo sensor de fibra y simultáneamente. Magnitudes como por ejemplo presión y temperatura. Todo esto de forma combinada. La idea es converger todos estos sensores de fibra con los sistemas inteligentes actuales para así hacer sistemas de monitoreo que sean más autónomos y confiables, donde se disminuya la intervención humana e incluso se pueda anticipar a fallas mediante diagnóstico predictivo. Bien, en cuanto a aplicaciones, tenemos de primera mano la aplicación en medicina y salud. En la medicina, los sensores de fibra óptica
se usan para ver y medir dentro del cuerpo humano con poca invasión. Por ejemplo, en endoscopios se emplean fibras para llevar imágenes e información de zonas internas sin tener que hacer una gran incisión en el paciente. También se integran en catéteres y sondas para medir temperatura, presión u otros parámetros directamente en el paciente. Un avance reciente es el desarrollo de piel artificial de fibra óptica, que consiste en sensores muy flexibles que detectan tensión, presión y fricción como lo haría la piel humana. Estos sensores táctiles pueden ayudar a que prótesis robóticas y robots quirúrgicos sientan el entorno, midiendo la fuerza que ejercen al tocar o mover tejidos. En fisioterapia o medicina deportiva, por ejemplo, podrían medir cuánta fuerza aplica un paciente al realizar ejercicio, por ejemplo. Esto en cuanto a medicina y salud. Por otra parte, tenemos aplicación en industria y energía. La industria usa sensores de fibra óptica en líneas de producción, control de máquinas y monitoreo de sistemas. En fábricas, estos sensores resultan ideales para detectar piezas muy pequeñas o muy rápidas, gracias a su alta sensibilidad y rapidez. También son muy útiles en espacios reducidos o de difícil acceso, debido a su flexibilidad, y en ambientes con polvo o químicos agresivos. Ya en cuanto a sector energético y de petróleo, son especialmente valorados. Por ejemplo, existen sensores de fibra óptica diseñados para medir temperatura y presión en pozos petroleros a gran profundidad. Estos sensores soportan temperaturas mucho más altas que los sensores eléctricos convencionales. Además, a lo largo de oleoductos y gasoductos se emplean fibras como sensores distribuidos, el cuales constan de un solo cable de fibra óptica recorriendo todo el ducto y que puede detectar a distancia fugas o movimientos en cualquier punto del túnel, alertando inmediatamente de una filtración o un daño. De esta forma se mejoran la seguridad y se evitan grandes derrames, por lo que a nivel aplicativo de industria y energía, los sensores de fibra óptica son una tecnología bastante importante, muy útil y por tanto eficaz, que es lo que más se necesita en este tipo de campos. Por último, tenemos aplicaciones en medio ambiente y en otras áreas. Los sensores de fibra óptica también se usan para monitorear el medio ambiente, pues, y eso con el fin de prevenir desastres. Por ejemplo, se pueden instalar en el océano para detectar terremotos, submarinos y tsunamis, en consecuencia. Actúan como hidrófonos ópticos, pues, sensores que captan vibraciones del agua a gran profundidad. En algunos sistemas marinos se colocan cientos de sensores de fibra sobre el lecho oceánico para vigilar constantemente el terreno y avisar de movimientos sísmicos. Y de igual manera, en geología o el monitoreo ambiental, pues se usan fibras ópticas para medir cambios de temperatura o deformaciones en el suelo, glaciares y montañas, entre otros elementos, por ejemplo. Y otros dos importantes son la vigilancia de la infraestructura, que consiste en que al integrar fibras ópticas en puentes, túneles y edificios, se puede
medir la tensión o las deformaciones a lo largo de la estructura en tiempo real. Incluso en aeronáutica se emplean sensores de fibra como giroscopios de fibra óptica para guiar aviones y detectar su orientación con precisión, aprovechando que estos sensores son inmunes a interferencias eléctricas. Así que en resumen, la versatilidad de la fibra óptica permite aplicaciones muy variadas, desde la robótica y transporte hasta la ciencia climática, la oceanografía y la seguridad ambiental.